Tenemos un problema muy gordo con la competencia, las metas, la competitividad. Y es que en todos los campos, en el deporte, en la política, en el mundo del arte, en todos los campos, queremos ser el número uno, queremos llegar a lo más alto. Existe una estadística que dice que uno de cada 16.000 deportistas llega a vivir profesionalmente del deporte. Con lo que hay que trabajar y trabajar mucho para al final caer en la cuenta de que el 99.8% de los futbolistas federados no llegan a profesionales. Solamente un pequeñísimo porcentaje, el 0,2% de privilegiados, llega a vivir de ser futbolista. Pero esto pasa en todos los campos. Acertar la lotería es más fácil que ser futbolista profesional, o que tu empresa triunfe, o que seas el número uno en la política, o que llegues a la fama en el arte. El porcentaje es escasísimo. Según el estudio realizado por Zoe Pocher en la Universidad de Toronto en julio de 2021, la depresión, ansiedad y el trastorno alimentario son los problemas más generalizados en los deportistas, siendo la depresión el más significativo. Esto ocurre en todos los campos: política, arte, economía, porque te trazas unos objetivos muy altos que no cumples. Afecciones como la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios se encuentran como una oscura sombra silenciada en el gran podium de los fracasos del deporte de élite o de cualquier otra actividad social, porque buscamos ser el número uno, buscamos llegar al lugar más alto, a triunfar, a ganar, a ser los primeros. Entonces, esto, cuando no se consigue, viene la depresión, la ansiedad, los trastornos mentales. El testimonio de Andrés Iniesta ha vuelto a colocar sobre la mesa el problema de la salud mental. Muchos atletas que saben lo que es sufrir un fundido en negro, ansiedad, pánico y hasta suicidios forman parte del lado oscuro del deporte, porque las expectativas son muy altas. Desde niños entrenan, compiten en el deporte y en otras actividades para llegar a ser los números unos, y cuando no llegan viene el problema. La salud mental en el deporte de élite, la gran asignatura pendiente en España. Afecciones como la depresión, la ansiedad y los trastornos mentales. Pero como ya digo, esto ocurre en el arte, en la política, en el mundo de la empresa y en todas aquellas actividades que implique llegar a una meta, la que implique competir para ser el número uno. Porque en el podium, arriba, solamente cabe una persona y solamente puede ser uno el número uno. Los padres reflejan su frustración en el árbitro y los deportistas la importancia de la mediación en el deporte. Aseguran que la violencia en el deporte ha crecido desde la pandemia. La violencia siempre ha estado y siempre estará. Porque cuando hay una competición, la frustración por no llegar, por no conseguir, se vuelca en el otro, en el adversario, en el árbitro. Cuando vives en el mundo de la empresa, en tus compañeros, en la política, en el arte. Por eso los artistas se suicidan tanto. El 70% de los menores que practican deporte sufren violencia de algún tipo. Rocío Ibarra. Esto es una barbaridad. Es decir, estamos educando a nuestros hijos en la violencia, porque todo deporte, toda actividad de competición, todo lo que implique llegar a una meta, implica luchar contra los demás. Y esto es violencia, violencia verbal, violencia física, violencia en las acciones. Estamos educando a nuestros hijos en la violencia, por mucho que se hable de las bondades del deporte. La violencia verbal en el fútbol es el diagnóstico de una enfermedad contagiosa. Los insultos y las agresiones físicas no solo se viven en los campos profesionales,
También el fútbol base experimenta este tipo de incidentes. Claro, aquí estoy poniendo como ejemplo el fútbol, pero si leéis el libro, la biografía autorizada de Steve Jobs, veis una gran violencia entre los ejecutivos que luchan unos contra otros para alcanzar sus objetivos. Y en la política ocurre lo mismo, y en el arte también para ser el número uno. Se constata un aumento de la violencia en el deporte y se permite tanto como medida cautelar como pena accesoria impedir el acceso a instalaciones deportivas. Ana Laura Núñez, fiscal delegada en funciones de delitos de odio. Se constata un aumento de la violencia en el deporte. Y esto lo dice la fiscal delegada. Pero como ya digo, en todos los ámbitos que uno se pone una meta y que tiene que competir con los semejantes, se genera violencia. Porque el 80% de los deportistas acaba en la ruina. Padres, malas inversiones, divorcios, adicciones. Y no solamente los deportistas, sino que mucha gente que invierte todo lo que tiene, que pide préstamos, que se hipoteca toda su vida para crear la empresa de sus sueños, se arruina. Y esta ruina económica trae consigo una ruina a nivel personal, porque una vez que estás arruinado, eso afecta a tus relaciones personales, a tu familia. Nuestra sociedad está centrada, desde que nacemos, en ganar, en ser el mejor, en ser el número uno. Y tú eliges ser deportista, ser artista, ser empresario, ser político. Sea lo que sea, sé el número uno. Y claro, los que están arriba, los que han llegado, te dicen, tú también puedes conseguirlo. Tú puedes ser el número uno. Lucha, esfuérzate, sacrifícate, duerme menos, trabaja más. O sea, destroza tu vida por un objetivo al cual no sabes si llegarás, porque entre lo mejor, entre los mejores, al final es una cuestión de lotería. Si hay 1 millón de personas, o si hay 10 millones de personas que están luchando en el mundo por llegar a ser el ejecutivo número uno de la empresa más grande del mundo, solamente uno llegará. Solo uno será el director ejecutivo, solo uno será el CEO de la mayor empresa del mundo. Solo uno. Pongamos que hay 10 millones, 20, 30 millones de personas en todo el mundo que aspiran a ese puesto. Todos tienen las mismas cualidades y todos trabajan exactamente lo mismo. Al final, de los 10 millones, solamente uno llegará. Y es cuestión de lotería. Si todos se esfuerzan lo mismo, si todos tienen las mismas cualidades y habilidades, ¿por qué llega uno? Lotería. Es como meter todas las bolas iguales en un bombo y darle vueltas y al final sacar una. Solamente una puede salir por el agujero. Solamente uno puede ser el primero. Y esto en todos los campos. Economía, política, empresa, arte. Solamente uno. Y en el deporte ocurre lo mismo. Entonces, no vale la pena. No vale la pena. Porque luego están las personas que dicen, bueno, yo no quiero llegar a lo más alto, ni quiero ser el número uno, yo quiero llevar una vida tranquila, sosegada, feliz, en paz. ¿Y qué hacen estas gentes? Pues simplemente trabajar para aquellos que quieren ser los números uno. Entonces la gente, ¿qué hace? Pues se mete a trabajar en una empresa
pero al final están bajo la dirección de un empresario, y que ese empresario está estresado, angustiado, porque quiere ser el número uno, y por lo tanto presiona a los trabajadores intentando recortarle su salario al máximo y que trabajen también mucho. Entonces, dentro de esta sociedad tan competitiva, tan exigente, que centra sus objetivos en metas y en competir con el otro, nadie se escapa. Si eres empresario, estás condenado a la exigencia de ser el número uno. Si eres un obrero, estás condenado a trabajar y trabajar para cumplir los objetivos de ese empresario que te contrata. No se puede escapar de esta vorágine, no se puede escapar de esta presión social, de tanto trabajo, de tanta angustia, de tanta depresión, por conseguir metas, por llegar a ser el número uno, ya seas directivo o empresario. Si eres directivo, te condenas tú solo a ser un trabajador compulsivo para llegar a ser el número uno. Si eres trabajador, estás condenado por tu jefe para que cada día trabajen más y levantar la empresa y que sea la número uno. Porque al final nuestra sociedad se basa en el trabajo y necesitas el trabajo para poder vivir. Pero si quieres tener un trabajo sencillo para vivir modestamente sin trabajar mucho, difícil. Al final te tienes que integrar en la estructura productiva. Y si no eres productivo, la empresa te echa, con lo cual te quedas en el paro, que es mucho peor, porque si no tienes dinero tienes que pagar hipoteca, comida, etcétera. Tus niños tienen que ir al colegio, vestir. Estamos en una sociedad que nos impulsa una y otra vez. Seamos jefes, seamos empleados, nos impulsa una y otra vez a conseguir metas, a conseguir objetivos, a competir con los demás. Y esto genera una gran violencia social. No obstante, se suicida muchísima gente. Buscar los datos no quieren facilitarlos. Cada día se suicida más gente en esta nuestra civilización, que se supone que lo tenemos todo. Pero este estrés, esta angustia, nos lleva a realmente muchos problemas. Entonces, cabría pensar si no sería momento de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestro estilo de vida. Y hay proyectos, hay ideologías, hay pensamientos, hay filosofías que nos hablan de que se puede mejorar en esta vida. Se trata de adherirnos a ellas. Tenemos a un tal Francisco de Vitoria que hace ya muchos años planteó el tema de los derechos humanos. Porque en vez de competir, no nos dedicamos a trabajar por los derechos humanos. O también había otro empresario que se llamaba Robert Owen, que su objetivo era que colaboráramos unos con otros para que todos estuviéramos bien, evitando la competencia. Y que las empresas no deberían de competir unas con otras, sino colaborar para cubrir las necesidades de la gente y luego tener tiempo para disfrutar de la vida y educarnos como personas. Robert Owen. Lo que pasa es que Robert Owen fue desplazado por otro ideólogo, al cual se apoyó muchísimo, Carlos Marx. Hablaba de lucha, de confrontación. Y claro, hemos elegido el camino de la lucha, de la confrontación y del ser el número uno. Porque también en la economía hemos elegido a David Hume y a Adam Smith, donde la economía es acumular capital, lo fundamental y lo primero. Es el dinero, lo más importante. El dinero en tanto en cuanto no para cubrir las necesidades, sino acumular más dinero y ser el número uno, el que más capital
tiene acumulado. Pero ya digo, nuestra vida podría ser diferente y en vez de trazarnos metas, es decir, quiero llegar allí, quiero conseguir aquello, quiero conseguir lo otro, en el deporte, en la música, en el arte, en la empresa, en la política, en vez de decir quiero llegar allí, quiero ser el número uno, es decir, no, me voy a dedicar a mejorar como persona. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la salud, se define como el estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Os dais cuenta? El estado óptimo de bienestar. Esto no lo tiene nadie. Pero ¿qué podemos hacer? Acercarnos a ese estado óptimo de bienestar. Toda nuestra vida podemos dedicarnos a intentar mejorar nuestra salud, es decir, nuestro estado físico, nuestro estado mental y nuestras relaciones positivas con los demás. Dedicar nuestra vida a esto implica que mejoraremos nuestra condición física, que mejoraremos nuestra mente y que mejoraremos nuestras relaciones sociales. Y que jamás llegaremos a la perfección y lo sabemos, pero el querer mejorar cada día un poco más e ir consiguiendo esto lo puede hacer todo el mundo y nadie ganará a nadie. Y esto no generará competencia, ni lucha, ni agresividad, ni depresión, ni angustia, ni tristeza, sino todo lo contrario. Generará alegría, placer, salud, bienestar. Mejorar en lo físico. Sabemos a nivel físico todo lo que tenemos que hacer para estar bien. Hoy la ciencia nos dice qué alimentos tenemos que comer, qué alimentos no tenemos que comer, cuándo comerlos, cómo comerlos. Sabemos todo. Sabemos qué tipo de deporte tenemos que hacer para tener salud, durante cuánto tiempo, qué tipo de deportes, cuándo hacerlo. Sabemos la cantidad de horas que tenemos que dormir, cómo tenemos que dormir, cuándo tenemos que dormir. Lo sabemos todo a nivel físico. A nivel social, tenemos infinidad de oportunidades. Vivimos en ciudades rodeados de gente. Podemos contactar con otros. Hay muchas ONGs que se reúnen cada uno con un objetivo concreto donde podemos hacernos socios y colaborar con ellos y hacer amistades. Tenemos trabajo donde hay mucha gente y también es una forma de relacionarnos con los demás, pero es que además tenemos las redes sociales, internet, 20.000 posibilidades donde hay gentes esperando encontrar a personas amigas y donde hay infinidad de grupos que se reúnen para actividades diversas, ya sea para salir en bicicleta, salir al campo o hacer 1000 actividades agradables para compartir. O sea que a nivel físico, a nivel social, tenemos infinidad de posibilidades para estar bien. Simplemente se trata de dedicarse a ello y aprovecharlas. Esto requiere tiempo. Y para ello hay que quitarle tiempo al trabajo, a la competencia, a luchar, a enfrentarte para conseguir ser el primero en no sé qué. Por otra parte, hoy en día, dado que nos dedicamos poco a nosotros mismos, se carece de un entendimiento eficaz de la mente. La mente es esa gran desconocida, pero puede ser conocida simplemente si aplicamos el método científico a nuestra mente, ya que nuestra mente se puede dividir en partes. Es decir, nosotros estamos pensando todo el día. Todo el día no podemos parar de pensar, es una característica de nuestra mente. Entonces, si nosotros nos paramos a pensar en eso que estamos pensando, lo podemos dividir en partes, es decir, todos nuestros pensamientos los podemos agrupar en unidades de pensamiento. Eso es dividir la mente en partes. Agrupar todo lo que pensamos
en unidades de pensamiento, que una unidad de pensamiento es una forma concreta, específica de pensar, que tiene características comunes. Entonces, de esta forma podemos ver que tendremos unidades de pensamiento que utilizamos mucho y unidades de pensamiento que utilizamos poco, haciendo que haya una proporción entre estas unidades, aumentando las disminuidas y disminuyendo las aumentadas, nuestra mente estará bien. Abajo, en la descripción, os dejo un libro donde esto lo explico con más detalle. Yo la llamo unidades de placer. El libro se llama Pro-Uniplacer, proporción entre unidades de placer, porque los pensamientos dan placer si se enfocan bien enfocados y si se hace la debida proporción. Bien, en vez de unidades de placer, podemos llamarle unidades de pensamiento, como queramos, pero al final hay un método para nosotros organizar todos nuestros pensamientos y que nuestra mente no sea un caos donde estamos pensando todo el rato y no sabemos muy bien en qué pensamos. Y cuando hay caos en el cerebro, en la mente, luego viene la angustia. Las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo vienen dados fundamentalmente, aunque hay otras causas, pero fundamentalmente vienen porque nuestra mente está atiborrada de pensamientos y no caemos en organizarlos. De la misma forma que tenemos nuestra casa organizada, nuestra biblioteca organizada, nuestro armario organizado, y todo eso da paz, en el momento que nosotros cojamos nuestros pensamientos, todos los metamos en unidades de pensamiento, en unidades de placer y los organicemos, nuestra mente respirará en paz y estaremos bien. Pero hay que dedicarle tiempo a ello. Buenas tardes y buena suerte.